Les invito a ponerse en pie para poder leer la palabra del Señor. Vamos a buscar el Evangelio de Marcos, el capítulo número 9, y ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 38 en adelante: Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, seguimos con el segundo de los tres relatos que dijimos que nos presenta este Evangelio de Marcos. Y el pasaje que acabamos de leer es un pasaje interesante porque nos muestra un poco de cómo el Evangelio comenzó a propagarse a partir del Señor Jesús, y esta propagación no fue tan ordenada como a veces uno pueda imaginar que pudo haber ocurrido. El caso es de que aquí el versículo 38 dice que Juan, y al hablar de Juan pues obviamente se está refiriendo al hijo de Zebedeo, el cual es uno de los tres apóstoles más cercanos al Señor Jesús, quien ahora le habla. Pero realmente el hecho de quién haya sido el que le haya dicho a Jesús realmente no tiene mayor importancia. Y prueba de eso, hermanos, es que quién sabe cuántas veces hemos leído el pasaje y no hemos reparado en que es el apóstol Juan quien le dice al Señor lo que está ocurriendo. Toda la atención cae en lo que estaba pasando. Y viene Juan entonces y le dice a Jesús: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Aquí es donde las cosas, como le digo, comienzan a ponerse interesantes, porque sucede que había un hombre, no sabemos cuál era su nombre, no sabemos cuál era su origen, no sabemos si era otro Galileo, ni siquiera sabemos si era un discípulo de Jesús. Pero la cuestión es que él estaba usando el nombre de Jesús para echar fuera demonios, y lo hacía. Entonces, esto de echar fuera demonios en el nombre de Jesús es algo que apenas comienza a ser mencionado aquí en el Evangelio, y lo hace precisamente en ocasión de este desconocido
que anda echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Ahora, utilizar el nombre de Jesús para las personas del siglo primero era como expresar ahí todo lo que la persona era. Como aquí se está usando el nombre de Jesús, entonces al usar su nombre es como que si todo el poder de Jesús estuviera siendo invocado para aquella acción a la cual se está haciendo referencia ese nombre, en este caso, para poder expulsar un demonio. Esto que estoy diciendo, hermano, realmente no es difícil de entender para nosotros, porque nosotros también utilizamos en ese sentido el nombre de Jesús. Cuando usted, por ejemplo, ora por un enfermo y le dice: enfermedad, sal fuera en el nombre de Jesús. Y si yo le pregunto, o sea, ¿por qué usa el nombre de Jesús? ¿O qué es lo que usted pretende cuando le dice a la enfermedad en el nombre de Jesús? O si fuera a expulsar un demonio. Y a veces, hermanos, no tiene nada que ver con asuntos sobrenaturales, sino que tiene que ver con constatar o evidenciar que algo es muy serio o que es verdadero. Por ejemplo, cuando alguien dice: no, mire, hermano o hermana, yo le digo en el nombre del Señor esto, esto y esto. Pero ¿qué es lo que usted está pretendiendo cuando dice: mire, en el nombre del Señor? Por ejemplo, a veces se utiliza para llamarle la atención a una persona, un hermano o hermana que está haciendo algo indebido, y entonces venimos y le decimos: oiga, hermano, le voy a decir esto en el nombre del Señor, mire, no haga estas cosas porque eso es indebido, no lo haga en el nombre del Señor. ¿Por qué dice en el nombre del Señor? Es porque usted sabe que al mencionar ese nombre está revistiendo, por ejemplo, en esa llamada de atención, con una solemnidad, y que realmente no es algo de su iniciativa humana, y que no es algo inventado por usted, sino de que en verdad, así es, ¿verdad? Entonces lo mismo es utilizar el nombre de Jesús para orar por un enfermo, para echar fuera un demonio. Entonces exactamente la razón por la cual nosotros lo hacemos era la razón por la cual ellos lo hacían. Es decir, nosotros lo aprendimos de ellos. Pero usted sabe que utilizar el nombre de Jesús no es solamente cuestión de una frase que se dice. De esto tenemos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles un relato. Se recuerda de aquellos hijos de Seba, que eran exorcistas ambulantes. Ellos eran judíos, y dice que ellos ofrecían echar fuera demonios, y la fórmula que usaban era: yo te ordeno en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas fuera. Estaban usando el nombre de Jesús. Pero ¿qué ocurrió? Que se toparon con un endemoniado, el cual les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y lo que sigue usted lo sabe, ¿verdad? El endemoniado se les tiró encima, y aunque eran 7, dice que salieron desnudos y heridos de una buena tastaciada que les dio el hombre endemoniado. Entonces, ahí hay una enseñanza, y la enseñanza es que uno fácilmente puede decir en el nombre de Jesús, pero si uno no tiene una relación con Jesús, el utilizar esa frase será simplemente eso, usar una frase vacía. Por eso es que el endemoniado no les tuvo temor, más bien los atacó por eso. Entonces, volviendo al relato de este desconocido que anda echando fuera demonios en el nombre de Jesús, eso de que utilizar el nombre de Jesús habla de que algún tipo
de relación, de conocimiento acerca de Jesús el hombre tenía. O sea, lo que él está haciendo es un acto de fe. Así como echar fuera un demonio para cualquier creyente que lo haga. Es un acto de fe. Entonces, decir en el nombre de Jesús, repito, no es solo un estribillo o una frase que se repite, sino que implica una relación, una conexión con el Hijo de Dios. Vaya, ahora, lo que le está diciendo Juan es que vieron a este desconocido que andaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y le dijeron, se lo impedimos porque no es de los nuestros. ¿De qué quería decir Juan cuando dijo que este hombre no era de ellos? Lo que quería decir es que no era del grupo de los 12. No era de la gente que andaba con Jesús, sino que era alguien que andaba por ahí por su propia ruta, su propio itinerario, y andaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces, por eso se lo impidieron, porque él no andaba con ellos. Pero entonces ahí tenemos algo interesante, hermanos. Y es de que a partir de Jesús, la sociedad está conmocionada. Y claro, están los discípulos de Jesús, de los cuales sabemos que 12 eran los llamados apóstoles, y son los que andan con él todo el tiempo, las 24 horas del día. Pero había otras personas que habían escuchado a Jesús, lo habían conocido, habían creído en él, algún nivel de fe tenían con él, al punto de que, como este hombre, andaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, y lo hacía. Pero ¿qué significa esto de que no andaba con ellos? Significa de que él, hermanos, era independiente del grupo. Entonces, si nos preguntamos, quiere decir de que aparte del grupo que andaba con Jesús, habían otras personas que creían en él, que no andaban con Jesús, que andaban en su propio camino, pero andaban ayudando a otras personas. Y lo más probable, o casi seguro, es que también andaban anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Por qué razón? Porque el echar fuera demonios era una de las señales que el reino de los cielos o el reino de Dios se había acercado. Entonces, estas personas anduvieron allí, y obviamente ellos comenzaron a desarrollar sus pensamientos, sus reflexiones acerca de Jesús. Probablemente creían que Jesús era el Cristo, pero no sabemos en realidad, hermanos, cuál fue por decirlo así, sus ideas que tenían acerca de Cristo, porque ni siquiera eran de los 12. Ahora, cuando Cristo muere, es sepultado y luego resucitado y luego asciende al Padre. Entonces, cuando Jesús asciende al Padre, no solo quedaron los 12, que la historia sigue allá en el libro de los Hechos, porque ellos siguen hospedados en el aposento alto, que es donde tuvieron la cena pascual con Jesús, y es donde 50 días después de la resurrección de Jesús vendrá, o más bien 50 días después de la Pascua, vendrá el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Pero aparte de ese grupo, que lo conocemos porque ahí está la historia, habían otros creyentes como este hombre que habían quedado a saber por dónde, porque no sabemos quién eran ni dónde vivían, y que ellos siguieron creyendo en Jesús, obviamente. No sabemos si este hombre, por ejemplo, fue uno de los 500 que Pablo afirma allá en 1 Corintios capítulo 15, que el Señor se les apareció de un solo, es decir, fue simultáneo. 500 lo vieron de una vez. No sabemos si este hombre estaba ahí.
O puede ser que entre esos 500 no todos eran del grupo que habían dado con Jesús. Entonces, la convicción de que Jesús había resucitado también comenzó a ser de estas otras personas. Y esto, hermanos, es lo que dio paso a que se fueran formando las distintas comunidades cristianas, que eran distintas precisamente por eso, porque no obedecían todas a una sola forma de entender a Jesús o de aplicar sus enseñanzas. Se fueron formando de esa manera, y así es, hermanos, como comenzaron a producirse las primeras literaturas. El hecho de que nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontremos de que hay una iglesia original en Jerusalén y que luego de ahí comienzan a salir a predicar a otros lugares, no significa que esa fue la única comunidad cristiana o que las cosas fueron tan lineales como el libro de los Hechos lo relata. El hecho de que se relate esa línea de la iglesia no significa que sea la única. Es como que si usted fuera, hermanos, a otro país, allá a Sri Lanka, digamos que fue, y allá le pregunta, mire, ¿y cómo es el evangelio en El Salvador? Y usted empieza a contar, es que la iglesia nació en el año 80, y usted le comienza a relatar la historia de su iglesia. Para aquella persona que está allá, va a tener la mentalidad de que el IGA es la única iglesia que hay y que el evangelio comenzó en El Salvador en el año 80, porque esa es la línea de relato que usted le está presentando. Lo mismo ocurre con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que porque se tome la línea de la iglesia de Jerusalén, pero esto, hermano, va cambiando rápidamente, porque el relato de Jerusalén luego es cambiado por el relato de las misiones de los helenistas, y luego eso es cambiado por el trabajo misionero de Pedro, y luego eso es cambiado por el trabajo misionero de Pablo hasta el final del libro. Pero la cuestión es esta, que a medida que se van produciendo todos estos cambios, los anteriores se van desechando, ya no se nos dice qué pasó. Media vez se comienza a hablar de Esteban, de Felipe, que son los misioneros helenistas. No se vuelve a mencionar los 12 apóstoles de Jerusalén. Y así sucesivamente se va avanzando, pero no significa que solo eso ocurrió o que la iglesia de Jerusalén desapareció. De repente el libro de los Hechos viene y habla de las iglesias de Samaria, pero si usted ve el relato, nunca se nos dice de dónde surgieron esas iglesias, quién las fundó, cómo oyeron de Jesús. Simplemente las mencionan que ya estaban allí. Pero esas comunidades tuvieron su propio origen, su propia historia. Y el origen lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que fue con aquella mujer samaritana, que fue la primera que escucha de Jesús, que Él es el Cristo, va, lo comunica a los vecinos. Entonces, el conocimiento de Cristo ya estaba en Samaria, aunque los discípulos no se quedaron allí. Ellos siguieron caminando con Jesús. Los discípulos después querían echarle fuego a Samaria, cuando no quisieron recibir a Jesús y dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Si ahí en esa Samaria estaba la mujer samaritana y todos los que habían creído previamente por la visita de Jesús al pozo de Jacob, como el Evangelio de Juan lo presenta como uno de los elementos iniciales del ministerio de Jesús. Entonces, ellos quedaron ahí, pero no significa que dejaron de ser creyentes. Entonces, eso es lo que ocurría con este hombre. Entonces, así fue como todo comenzó, hermanos. O sea, no es de que solo fue a través de los 12 apóstoles, no. Es que de eso se está quejando Juan.
Mira, le prohibimos, le dijimos que no anduviera echando demonios en tu nombre, porque no es de los nuestros, o sea, no era del grupo de ellos. Y esa es la razón por la cual se lo prohíben. Pero ante esa razón, el Señor les va a responder en el versículo 39: no se lo impidan. Allí, hermanos, hay una enseñanza importante que el Señor Jesús está dando. Y es cómo la iglesia siempre va a ser, como le diría, multifacética. La iglesia siempre va a ser variada, porque así fue toda la vida. O sea, nunca hubo un momento en que la iglesia era una sola, que la iglesia tuviera la misma doctrina, la misma teología. Nunca fue así. Nunca fue así. Ya hemos estudiado el libro de los Hechos acá, hermanos, y ahí se ve claramente cómo las diferentes escuelas teológicas se van formando en la medida que el tiempo va pasando, y se daban duro entre ellos. Entonces, cuando hoy la gente dice, mire, ¿y por qué los evangélicos, si todos creen en Dios y si todos usan la misma Biblia, por qué no se ponen de acuerdo y hacen una sola iglesia? Y uno diría, ¿por qué? O sea, humanamente esa parece una buena idea, ¿verdad? Pero nunca la iglesia fue así. Cuando la gente dice, Jesús dejó una sola iglesia, no es cierto. Es más, Jesús no dejó ninguna iglesia. Jesús no dejó ninguna iglesia. Jesús lo que dejó fue grupos de creyentes, que algunos estaban más juntos, como los 12, y otros más dispersos y desconocidos, como por ejemplo este que anda echando fuera demonios, y no lo seguía al grupo este. Siempre fue así. Y estos grupos sueltos, variados, independientes que habían, comenzaron a convertirse en las comunidades cristianas que hubo al principio, y cada una de ellas tenía su forma de entender a Jesús. Por eso es que cada evangelio es diferente, ¿verdad? Y usted puede ver que el Jesús del evangelio de Juan no habla como el Jesús que está hablando aquí en Marcos. Este Jesús de Marcos habla, hermanos, así como hablamos nosotros. Plau, 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 lo que se quiere decir. El Jesús del evangelio de Juan habla como que si fuera filósofo. Por eso es que algunos, como el evangelio se llama de Juan, a Juan le llaman el teólogo, ¿verdad? Porque es cierto que Juan es un Jesús mucho más teologizado. Entonces, si usted me pregunta, ¿y Jesús cómo hablaba entonces? ¿Hablaba como el Jesús de Juan o como el Jesús de Mateo o como el evangelio o el Jesús de Lucas? No importa. No importa cómo haya hablado, hermano. Lo que importa es cómo cada comunidad lo entendió. Y si ahí usted hace otra pregunta y dice, ¿pero quién lo entendió bien? Es que no hay una sola manera de entender a Jesús. Y esa es la razón por la cual hay 4 evangelios. Mire, a esa gente que le dice, si todos los evangelios usan la misma Biblia y usan al mismo Dios, entonces ¿por qué no se hacen una sola iglesia? ¿Por qué no se unen todos y se hacen una sola iglesia? Usted dígale, ¿y entonces por qué no hacemos un solo evangelio y acabamos con los 4? Porque la razón es exactamente la misma. ¿Por qué no hay un solo evangelio sino que hay 4? Porque nunca hubo una sola manera de entender a Jesús. Igual, hoy hay diversas iglesias, y estoy hablando solo de denominaciones evangélicas, ¿verdad? Sin pasar, por ejemplo, a las iglesias protestantes, que ya sería otra cosa. Pero hablando de iglesias evangélicas, o sea, cada quien tiene su propia concepción de Jesús. ¿Y cuál es la correcta? Todas, porque todas son expresiones de fe.
Y esa es la enseñanza que Jesús está dando ahora cuando dice, no se lo impidan. ¿Por qué los discípulos querían impedir que este hombre siguiera echando fuera demonios en el nombre de Jesús? Porque estaba fuera del control de ellos. Ahí lo está diciendo claro, porque no es de nosotros. La Reina Valera literalmente lo dice, porque no nos seguía. Pero mire cómo van cambiando las cosas. Hoy la preocupación ya no es que si sigue o no a Jesús. Hoy la preocupación es si lo sigue a ellos o no. Entonces, eso es lo que ellos no podían aceptar, de que no los siguiera a ellos, que no los viera como apóstoles, que no se sometieran a él. Pero ¿qué dijo Jesús? Déjenlo, no se lo impidan. Entonces la iglesia, hermanos, o los creyentes, debemos aceptar la realidad de que no vamos a tener todo bajo nuestro control. En primer lugar. En segundo lugar, no somos los únicos hijos de Dios, sino que hay muchos otros. Y esos otros no creen como nosotros, no tienen nuestras doctrinas básicas, tienen otras doctrinas básicas. Habrán doctrinas en común, pero habrán otras que no. Entonces, pero si usted me dice, no, pero hay una sola verdad, vaya, hay una sola verdad, dígame cuál es. La de Mateo, la de Marcos, la de Lucas o la de Juan. ¿O cuál es la verdad? La de Pablo, que decía que somos salvos por la fe sin las obras, o la de Santiago, que dice que somos salvos por las obras y no solamente por la fe. ¿Cuál de las dos es la verdad? Y las dos están en la Biblia, ¿verdad? Y las dos son libros de la Biblia. Entonces, si la misma Biblia tiene dos posiciones opuestas, nada menos que sobre el tema de la salvación, de cómo es que se salva el ser humano, ¿por qué tenemos que molestarnos, hermanos? Porque hayan congregaciones que, por ejemplo, no practican el hablar en lenguas. La gente a veces se equivoca y dice, ellos no creen en el Espíritu Santo. No, ellos creen en el Espíritu Santo. Lo que ocurre es que tienen otra concepción del Espíritu Santo que no es la nuestra. Pero si usted dice, no, pero mire, ahí en la Biblia, ahí dice que hablaban en lenguas. Sí, pero lo que ocurre es que hay que escuchar cuáles son los argumentos de ellos. Es que las iglesias no creen lo que creen, hermano, de manera gratuita. Lo creen porque hay base. Y todo es una cuestión de interpretación. Las iglesias reformadas, por ejemplo, ellos bautizan a los niños recién nacidos. ¿Y en qué se basan? Se basan en la señal del pacto, que en Israel fue la circuncisión. Para los creyentes es el bautismo en agua. Esa es la enseñanza de Calvino. Entonces, ¿a qué edad se circuncidaban los niños para tener la señal del pacto con Israel? A los 8 días. Entonces, ¿cuál es el problema de bautizar a un niño con la señal del pacto del cristianismo, que es el bautismo? ¿Lo ve? Y ellos bautizan colocando a los niños sobre una pila, o sea, muy parecido a los católicos, que ponen al niño sobre una pila y le colocan agua en la cabeza. Pero nuestra doctrina, ¿qué dice? Que el bautismo se realiza por inmersión, porque está representando la sepultura a la vida vieja. Entonces hay que sumergirlo, por eso hay un bautisterio. Y entonces, ¿ellos en qué se basan para colocar una gota sobre la cabeza y decir que ya está bautizado? Se basan en la Biblia.
Porque la palabra bautismo no solo es cierto que a veces significa sumergir, pero no siempre. Le pongo un ejemplo. ¿Se recuerda allá en el libro de Daniel cuando se narra de los 7 tiempos que Nabucodonosor estuvo loco y que se fue a comer hierba, que dice que le crecieron las uñas como garra, que el pelo le creció, que parecían plumas? Y dice que el rocío, como andaba a la intemperie comiendo hierba, que el rocío le mojaba la cabeza. O sea, el rocío lo cubría. Y usted sabe que el rocío no es una pilada de agua, el rocío son gotitas muy minúsculas, ese es el rocío. Pero lo que dice es, hermanos, que el rocío lo bautizaba. Ahí tiene una base bíblica, ¿verdad? Donde gotitas es bautismo. Bueno, ahí solo le estoy poniendo ejemplos, hermano, haciéndole o tratando de hacerle ver que la gente no cree lo que cree por inventos, por chifladura. Tienen sus bases. Tienen sus bases. Y bases que están en la palabra de Dios. Lo que pasa es de que, claro, como nosotros, hermanos, estamos enfocados en una interpretación y en una línea de doctrina básica y teológica, no vemos las otras. Y ahorita que se les estoy diciendo, quizá a usted le van a parecer raras, ¿verdad? O sea, yo no le estoy diciendo que tenemos que cambiar doctrina, porque no, tampoco ese es el sentido, ¿no? Lo que le estoy tratando de explicar es que por qué otras personas creen diferente, y lo hacen muy sinceramente, basados en lo que la Biblia dice. O sea, no es porque sean ignorantes, no es porque no sepan, es porque es un ejercicio total de sinceridad. Igual que nosotros, hermanos, cuando se definieron las doctrinas básicas, se definieron en un ejercicio totalmente honesto. Totalmente honesto. Por eso es que hoy que se ha sacado esa nueva edición del manual, hice yo una nueva introducción. Y ahí usted puede leer que dice que hay otros cuerpos doctrinales de otros cristianos, de otras iglesias, pero que nosotros optamos por este, como también todos los demás optaron por lo que a su juicio y de acuerdo al momento y la historia les permitió comprender que era lo mejor. Porque nosotros somos el resultado de todos los antecedentes históricos que ha tenido el evangelio en nuestro país. Nosotros no caímos del cielo ni salimos en una burbuja desde Marte y llegamos acá. No fue así. O sea, nosotros somos el producto de un proceso que había comenzado más de 100 años antes, o 100 años antes, y que fue condicionando las cosas de tal manera que creemos lo que creemos por esos condicionantes históricos. ¿Por qué es lo que se nos enseñó? Entonces, ¿cuál era la historia de este hombre? No la sabemos. Pero Jesús a lo que se está oponiendo es a que haya uniformidad, porque cuando le dice, mira, le dijimos que no lo haga, se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. No, dijo Jesús, no se lo prohíban. ¿Qué está prohibiendo Jesús? Uniformidad. Déjenlo. ¿Y sabe qué es lo peor de todo, hermanos? Que los discípulos querían controlar algo que ni ellos controlaban. Porque mire lo que dice el 38. Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Fíjese, ¿qué andaba haciendo ese hombre? Expulsaba demonios. Ahora mire el 28, esos mismos discípulos, en el 28 de ese mismo capítulo, mire lo que los discípulos dijeron. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Hablando del demonio que había tenido el niño que aquel padre de familia llevó. Entonces querían prohibirle al que sí podía expulsar demonios
que ya no lo hiciera más, prohibiéndole algo que ellos no podían hacer. Le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Ellos no podían expulsarlo, pero este hombre sí lo andaba haciendo. Entonces, ese es el colmo de todo, ¿verdad, hermano? Que hay personas que quieren detener lo que otros andan haciendo, a veces por envidia, simplemente porque ellos no lo pueden hacer. No, usted no lo puede hacer porque a usted, ¿quién lo ha ordenado? ¿Usted de dónde salió? ¿Quién es su mentor? ¿Cuál es su denominación? ¿Quién está arriba de usted? Entonces comenzamos a ponerle bloqueos porque quizás es envidia de lo que esa persona puede hacer, de cómo Dios le está utilizando. O sea, lo que era indudable, hermanos, es que este hombre, haya sido quien haya sido, contaba con el respaldo de Dios. Y eso es lo que Jesús les va a decir: nadie que haga un milagro en mi nombre puede al mismo tiempo hablar mal de mí. O sea, ahí está diciendo Jesús la clave: nadie que haga un milagro en mi nombre. Por eso yo me tomé el tiempo de explicarle qué era eso de usar el nombre de Jesús, que le dije que implica una relación. Por eso es que Jesús dice: si hace un milagro en mi nombre, es porque tiene una relación conmigo. Entonces, si tiene una relación conmigo, no va a hablar mal de mí. Entonces, Jesús está aceptando lo que él hace, lo hace de Dios. Dios está con él. Lo que hace, lo hace en mi nombre, porque tiene una relación conmigo. Y él hace lo que ustedes no pudieron hacer. Pero no anda con nosotros. Pero déjenlo, no se lo impidan. Y le dice: el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Es decir, aquel que no anda atacando a Jesús está a favor nuestro, aunque no ande con nosotros, aunque no sea de nuestro grupo, aunque no sea de nuestra iglesia, aunque no sea de nuestra denominación. Me recuerdo hace algunos años atrás, hermanos, que fue un aniversario de la Radio Restauración allá en San Salvador. Y para ese día yo invité al pastor Lisandro Bojorges para que diera una de las 6 predicaciones que hay allá el día domingo. Él es un pastor de las Asambleas de Dios. Y bueno, los mensajes de él se transmiten a través de la Radio Restauración, porque él es un hombre de Dios, sin duda, ¿verdad? Y tiene un mensaje que, si usted lo ha oído, pues para qué, ya no tengo más que decirle, ¿verdad? Ya sabe lo que es el ministerio de él. Y llegó el hermano y predicó. Pero lo que le quiero decir es de que alguien, ya ni me acuerdo quién fue, menos mal, pero ese fulano me dijo: hermano, me dijo, ¿hasta dónde hemos caído? Me dice que hoy hasta hay que invitar pastores de afuera. Hermano, pero él es uno de los mejores predicadores que tenemos en el país. Yo tengo años de conocerlo, o sea, somos amigos con él. Es un hermano muy humilde, pero ahí está, ¿verdad? La cabeza de la gente, ¿verdad? Que creen: no, es que nosotros somos la mamá. Y si es bueno, tiene que estar con nosotros. Si no está con nosotros, no es bueno. Jesús dijo: déjenlo, porque si no está contra nosotros, está a favor nuestro. Bueno, ese es un ejemplo, pero hay muchas otras iglesias, hay muchos otros pastores, hay muchos otros predicadores. Hay predicadores que predican de una manera, otros predican de otra forma. Unos tienen unos énfasis teológicos, otros tienen otros énfasis teológicos o doctrinales. Entonces, pero la cuestión no es, hermano, pelearnos de que quién tiene la razón, o quién es la mamá, o quién es el que tiene hegemonía, sino que la cuestión es: si no está en contra de Cristo, está a favor de Cristo. Entonces, estamos del mismo lado. Estamos del mismo lado. Y esto me recuerda, hermanos, esto es increíble. Hay una denominación en el mundo que se llama son 2 denominaciones que hay aquí en El Salvador, pero
no son del Salvador, sino que vienen de los Estados Unidos. Es la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios de la Profecía. Pero fíjense que estas dos denominaciones, hace más de 100 años atrás, fueron una sola. Fueron una sola. Tienen un mismo fundador, una misma historia, y se convirtieron en una denominación mundial. Y cuando ya eran eso, hubo ciertas discrepancias dentro de la denominación. El fundador todavía estaba vivo. No recuerdo el nombre del santo de ellos, ¿verdad? De este hermano que fue el que arrancó ese ministerio. Las dos son iglesias pentecostales. Las discrepancias fueron por cuestiones legales, de personería jurídica. Imagínense algo que ni siquiera tiene que ver ni con doctrina ni con nada, ¿verdad? Y eso provocó la división. Entonces, cuando se dividieron, surgió la Iglesia de Dios y surgió la Iglesia de Dios de la Profecía. Y siguieron separados, hermanos. Bueno, siguen separados hasta el día de hoy. Pasaron 100 años y seguían separados. Y obviamente pasaron las primeras generaciones, vinieron otras. Y de repente los que están ahora empezaron a escribir la historia. Y los dos se dan cuenta que venían del mismo tronco, del mismo fundador. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué nos peleamos? 100 años después ya ni sabían por qué se habían separado. Y entonces comenzaron, hermanos, a tener gestos, como por ejemplo, que había un congreso de la Iglesia de Dios de la Profecía, invitaban a un pastor de la Iglesia de Dios que les predicara. Y a la inversa, ¿verdad? Entonces comenzaron a hacer ese tipo de acercamientos, hasta que las dos cúpulas de las dos denominaciones que están en los Estados Unidos llegaron a acuerdo y dijeron, hermanos, venimos del mismo tronco, tenemos la misma historia, tenemos el mismo fundador, ya no estemos separados. Entonces, y aquí viene lo gracioso, a mí me causa un poco de gracia, ¿verdad? Y es de que entonces vienen las dos autoridades de las denominaciones y les pasan una carta a todas las iglesias en el mundo, donde les decían esto. A los de la Iglesia de Dios de la Profecía les decían, miren, reciban a los de la Iglesia de Dios porque son sus hermanos. Y por su lado, a los de la Iglesia de Dios les dijeron, miren, reciban a los de la Iglesia de Dios de la Profecía porque son sus hermanos. Y entonces hoy siguen siendo dos denominaciones distintas, ¿verdad? Pero con una gran relación entre ellos. Yo he estado, hermanos, en actividades de ellos aquí en El Salvador, de los dos. He estado en actividades de la Iglesia de Dios de la Profecía a las cuales me han invitado y hay presentes pastores de la Iglesia de Dios y hermanos de la Iglesia de Dios que son los que más me invitan. Me han invitado a sus actividades y están presentes hermanos de Iglesia de Dios de la Profecía en El Salvador. Y también me han invitado, por ejemplo, al Congreso Mundial de la Iglesia de Dios de la Profecía, que fue hace unos años atrás en los Estados Unidos. Me invitaron a que les fuera a predicar. Imagínense qué privilegio. Pero allí vi de que entre los predicadores, los que íbamos a predicar, claro, la mayoría eran de la Iglesia de Dios de la Profecía porque era el Congreso Mundial de ellos. Pero habían pastores de la Iglesia de Dios. Es decir, que tienen relaciones cordiales. Entonces yo cuando oí la historia, porque eso ellos me la contaron, ¿no? Y se reían entre ellos. Ahí había uno de cada denominación y decían, sí, ¿te acordás cuando dijeron que ya éramos hermanos? Ya no son enemigos, ya son hermanos, ya pueden amarse. Se reían ellos. Entonces yo pensaba y decía, así somos muchos creyentes, que estamos de que no, yo no le hablo, no, con eso no me meto, no, esos son mundanos, esos son carnales. Como que si nosotros fuéramos mejores, ¿verdad? Pero algún día Jesús nos va a decir, mira, son tus hermanos. Es lo que Jesús les está diciendo aquí, no se lo impidan.
que si Él no me anda atacando, entonces está favoreciéndonos, está a favor nuestro. Entonces todos estos hermanos, es que ellos hacen, hermanos, lo que usted nunca va a hacer, que ni usted ni yo vamos a hacer. Nunca lo vamos a hacer. Ellos mandan misioneros a Afganistán, a Irak, a Egipto, y nosotros ¿cuándo lo vamos a hacer? O sea, claro, ellos son denominaciones que, como digo, tienen más de 100 años, ¿verdad? No sé, tal vez dentro de 20, 30 años, no sé, Misión Elín comience a hacerlo. Quizá ya no vamos a hacer nosotros, van a ser sus hijos o sus nietos los que van a ir de misioneros a saber a dónde, ¿verdad? Pero ellos ya lo están haciendo. Entonces, uno no puede decir, no, solo lo que yo hago. Muchas veces hay personas que con alguna frecuencia me dicen, hermano, fíjese que yo he estado yendo a esta iglesia, pero el pastor está en pecado, o situaciones así, ¿verdad? Entonces yo quiero ir a otra iglesia. Hermano, a mí nada me costaría decirme, entonces véngase con nosotros, y yo sé que la persona lo haría. Pero siempre yo le digo, mire, esa es una decisión muy importante y no debe tomarla por usted. Pregúntele a Dios, ore y que el Señor lo guíe. Porque Dios no solo tiene Elim, Dios tiene, hermanos, mucho pueblo. Lo va a llevar a donde Él cree que va a ser mejor. Y termina el pasaje cuando Jesús dijo, les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Uno dice, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Lo que tiene que ver es que sigue el tema de en mi nombre. Cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Está diciendo que hay personas que incluso nos van a hacer bien en el nombre de Jesús. Y a lo mejor ellos ni saben que nosotros también somos creyentes. Y el Señor dice, no van a perder su recompensa. Entonces, de igual manera, hermanos, nosotros debemos ser todo corazón para todas las personas, sin importar si son o no son de nuestra denominación o de nuestra iglesia. Bueno, algunos van más allá, ¿verdad? No, es que si no es de mi sector, no. No, es que si no es de mi zona, no. Es que la otra zona, no, ellos están descuidados, ya no trabajan. Aquí está el fuego de Dios en mi zona. Y a lo mejor de esos que tú dices que están apagados, es que vas a recibir la ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar, pero antes de hacerlo, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero si usted hoy ha escuchado la palabra, espero que le haya servido para entender muchas cosas. Y una de ellas es, quizás usted se ha preguntado, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué cada una dice de tener la verdad? Es el infantilismo que hay en muchas personas, pero en realidad todas son expresiones de la gracia de Dios. Y todas están allí no para atacar a Jesús, sino que a favor de Jesús y a favor de su evangelio. Entonces yo quiero invitarle que si usted entiende esto y hoy quiere recibir a Jesús, que Él sí es uno solo y hay un único Salvador, ¿quiere usted recibirlo? Le invito para que ahí en el lugar donde está lo haga. Si lo hará, le pido que nos lo indique levantando su mano para que podamos orar por usted. Cualquier amigo que necesita recibir a Jesús, muy bien, aquí adelante hay una persona, Dios la bendiga. Si hay alguien más que necesita recibir a Jesús, puede levantar su mano y vamos a orar por usted.
venga al Hijo de Dios, porque realmente no hay otra esperanza, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. ¿Quiere venir usted? Levante su mano. También invito, si hay hermanos o hermanas que se han alejado de Jesús, pero hoy necesita reconciliarse, también puede levantar su mano en este momento y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que se reconcilia? Oremos al Señor, hermanos, y siempre reconozcamos la multifacética gracia de Dios. Padre, te damos gracias por esta persona que hoy viene creyendo a tu palabra y recibiéndote como Salvador. Te ruego que bendigas a toda la congregación y que nos ayudes, Señor, a conocer tus caminos, a entender cómo tú has abierto tus brazos para todas las personas, y que lo que tú ves es la fe, la confianza que las personas ponen en ti. Ayúdanos, Padre, para que con ese mismo espíritu que tú mostraste, nosotros podamos vivir.